Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de comentarios a las enseñanzas de Seth. Esta vez lo hacemos con el libro El material de Seth y comenzamos capítulo. Comenzamos con el capítulo 15. Yoes probables y sistemas probables de realidad. Y bueno, pues si habitualmente los conceptos de la espiritualidad profunda a veces son abstractos, complejos, difícilmente comprensibles por nuestra mente de personaje, más allá de atisbarlos ligeramente. Este tema que vamos a empezar a tratar hoy, la cuestión de los sistemas probables de realidad, de la cual los yoes probables es simplemente pues una de sus vertientes, es, en mi opinión, pues de las circunstancias, de los conceptos más complejos a los que podemos enfrentarnos ahora mismo como estudiantes de espiritualidad. Lo que nos va a contar Seth hoy es de tal magnitud de complejidad y de distancia con respecto a lo que es nuestro particular sistema de realidad actual, que podría llegar a ser incluso traumático comprender esto que nos va hoy a intentar explicar Seth. Lo digo, bueno, en sentido figurado, no es que nos vaya a dar un trauma, pero probablemente pues, nos va a confrontar bastante y va a suponer pues, un cambio de paradigma de comprensión tan fuerte el que nos induzca que, bueno, pues desde luego sí que una sensación de vértigo podemos tener perfectamente. Bueno, sin ánimo de desincentivar para seguir viendo el vídeo, vamos a dar comienzo en la página 201 del libro regular al capítulo 15, yoes probables y sistemas probables de realidad. De esta cuestión, antes de empezar, por comentar algo más, de esta cuestión habla Seth también en el libro Habla Seth, valga la redundancia, en el tomo 2 de la trilogía, en 3 de sus capítulos. Por lo tanto, pues volveremos a tratarlo en la otra serie paralela que llevamos sobre las enseñanzas de Seth, que precisamente comenta el otro libro, el libro Habla Seth. Llega el momento en que este libro, el material de Seth, se termine y, sin embargo, pues en la serie de Habla Seth terminaremos el volumen 1, pasaremos al volumen 2 y luego seguiremos con el volumen 3. Por supuesto, el nivel de interés pues es siempre creciente. Entonces, bueno, vamos a enfrentarnos a un primer atisbo de comprensión de qué quiere decirnos Seth con esta cuestión de los yoes probables y los sistemas probables de realidad. Y dice así, comenta Jane, en junio de 1969 quedamos realmente asombrados cuando Seth nos dijo que Rob quizás fuera visitado por uno de sus probables yoes. En la época de la sesión no sabíamos qué fueran los probables yoes, aun cuando Seth había usado este término una o dos veces en el pasado. Bueno, de hecho, claro, pues Jane y Rob también alucinaron cuando oyeron hablar a Seth de esta cuestión, ¿no? En cierto modo, puede ser hasta difícilmente aceptable lo que se comprende y lo que se siente cuando se oye hablar de esto. ¿Qué es un probable yo?, sigue diciendo Jane. De acuerdo con Seth, cada uno de nosotros tiene contrapartes en otros sistemas de realidad. Bien, y aquí tenemos que empezar a diferenciar lo que hasta ahora hemos comprendido sobre la multidimensionalidad de la personalidad.
Tenemos que superar ese concepto. Recordemos el concepto del árbol, el árbol con el tronco, las ramas gordas, las medianas, las pequeñas, que tanto pongo como ejemplo en esta y otras series. Ramas pequeñas, ramitas y al final las hojitas. Nosotros podríamos ser pues las hojitas en el plano de manifestación del nivel séptimo físico-material. Pero hay hojitas en todos los niveles de manifestación, pongamos que son 7, pues no sé si me salen 7, tronco, gordas, medianas, pequeñas, en ramitas, extensión hacia la ramita y la hojita. Bueno, pues hay hojitas en todos los niveles. Y el gran árbol de la multidimensionalidad, de la conciencia, también podría asimilarse ese gran árbol al alma, es decir, conciencia dentro de la exploración espaciotemporal, dentro del sueño, pues tiene un plano de planificación y luego el plano de planificación podría ser la madera y el plano de manifestación podrían ser las hojitas que surgen en el tronco, en cada uno de los niveles de las ramas y al final, pues en la última conexión de la ramita con la hojita, ¿no? Entonces, eso es un poco el símil que venía utilizando hasta ahora. Ahora, cuando Seth nos intente explicar la cuestión de los yoes probables, seguiré con este símil para intentar ampliarlo y que a partir de algo que se puede comprender, pues sigamos y ampliemos hacia una comprensión mayor de lo que significa esta cuestión de los yoes probables y los sistemas de realidad probables. Dice Jane, de acuerdo con Seth, cada uno de nosotros tiene contrapartes en otros sistemas de realidad. Esto ya lo he leído. Pero aquí no debemos interpretar, como en el ejemplo que venimos poniendo del árbol, que hay otras hojitas, es decir, que hay otros fragmentos del soñador viviendo, bueno, pues muy diferentes experiencias en las dimensiones de los 7 niveles de subrealidad espaciotemporal. Vamos a ampliar el concepto. Estas contrapartes de las que habla Seth en otros sistemas de realidad es un concepto ampliado sobre lo que nosotros hemos venido comprendiendo hasta ahora. Y vamos a dar un adelanto. Es como que cada uno de los cuasi infinitos fragmentos del soñador, que tiene experiencias en los 7 niveles, cada uno de los cuasi infinitos fragmentos, a su vez, cada uno de ellos a su vez tiene cuasi infinitos, se puede decir que infinitos, sistemas de realidad probables. Es decir, vamos de una cuasi infinidad sobre otra cuasi infinidad. Y de esta forma también es interesante que vayamos ajustando nuestro concepto del infinito. Nuestro concepto del infinito, pues es que es mucho, 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 mucho. Pero es que el infinito, tal como nos dicen los reveladores, que se manifiesta solamente en este radio de exploración espacio-temporal de los infinitos radios de exploración que tendría la esfera del yo soy, aquí habría un concepto de infinitud muchísimo mayor del que nosotros tenemos. Vamos a ir viéndolo. No se trata de yoes idénticos o de gemelos, sino otros yoes que forman parte de nuestra entidad y que desarrollan facultades de una manera diferente de lo que somos aquí. Y ahora vamos a introducir en el ejemplo del árbol, poneos en que sois una hojita del gran árbol, el personaje vuestro con vuestro nombre y apellidos es una hojita, otra hojita es un vegetal, otra hojita es un animal, otra hojita es un extraterrestre y así hasta una infinidad de experiencias. Bueno, pues cada una de esas hojitas además tiene infinitos sistemas de realidad probables. Y en el ejemplo del árbol, pues vamos a suponer que una hojita que nace de la ramita, en vez de ser solo una hojita, pues es un gran abanico de múltiples hojitas. Esa hojita, digamos que tiene también infinitas posibilidades de manifestación.
pero cada hojita. Pero no estamos diciendo que cada hojita era un fragmento del soñador y eran casi infinitas. Sí, y ahora nos dices que cada una de ellas además tiene infinitas posibilidades de manifestación en universos paralelos probables. Sí, esto es lo que estamos diciendo. Por eso decimos infinitud, concepto de infinitud sobre concepto de infinitud, para ampliar nuestro concepto de la infinitud. Pues bien, vamos a ir leyendo y con esta pequeña explicación que hemos dado previamente, pues ya vamos a ir explicando sobre esa base. Estas probables personalidades se hallan más alejadas de nosotros que nuestros yoes reencarnacionales. Es decir, cada hojita, digamos que su ramita, la que une a la hojita con la rama pequeña, la ramita, ponte que esa hojita se cae y nace otra hojita. Esos serían los yoes reencarnacionales. Se cae la hojita en otoño y nace una nueva hojita en primavera de la misma ramita. Bien, lo que estamos diciendo es que se cae la hojita en otoño y se cae una infinidad de hojitas. Y cuando nace la hojita en primavera, nace una infinidad de hojitas. Es difícil de asumir, pero vamos a ver las implicaciones de este ejemplo simplificado en el texto de Seth. Se hallan más alejadas estas probables personalidades de nosotros que nuestros yoes reencarnacionales, pero son algo así como relaciones lejanas que tienen un parecido familiar. Seth se esfuerza, pero es que es muy difícil de explicar. Entonces, bueno, pues ya iremos viendo cómo los esfuerzos de Seth son aproximativos. Cada vez va dando un pequeño dato para que lo vayamos consolidando mentalmente, pero va muy poquito a poco. Y bueno, pues al principio puede ser un poco frustrante porque es que no le acabas de entender según lo está explicando. Luego, del conjunto total de lo que dice, sí puedes hacerte una idea un poco más precisa de lo que quiere trasladarnos. De acuerdo con la información que tenemos hasta el momento, sigue diciendo Jane, algunos de ellos, de los yoes probables, poseen métodos de percepción distintos a los nuestros. Bueno, o sea que no son exactamente hojitas iguales, que puede cambiar algo en la configuración de percepción de las vidas que lleva cada una de las infinitas hojitas probables. Vale. En nuestro sistema, por ejemplo, Rob es un artista. Rob es el marido de Jane. El Rob que conocemos, pues es pintor. Hace varios años ejecutó una obra de arte con temática médica y se sintió sorprendido por la eficiencia que demostró en los procedimientos y tecnología médica, que le eran por completo desconocidos a él cuando principió. Debió hacer algún cuadro sobre una cuestión compleja de sistemas anatómicos, o vete tú a saber el qué, y entonces pues lo hizo muy bien y lo hizo con mucha precisión, dice Jane. Cada uno de los esbozos y pinturas de Rob logró muchas alabanzas por parte de los médicos para quienes lo hizo. En esta sesión, la 487, Seth informó a Rob que en otro sistema de realidad probable, otra hojita de las infinitas hojitas. Antes pensamos que era solo una, ahora hemos aumentado el concepto de infinitas hojitas que parte de cada ramita. Que Rob tiene un yo probable que es médico y pinta como afición. En otro sistema de realidad, una hojita paralela a la de Rob, pues es médico y tiene como afición la pintura. Es por tal razón por la que Rob llegó a los dibujos médicos con tanta facilidad, explica Jane, que deduce de lo que les dijo Seth. Para ese médico, claro está, Rob también era un yo probable, es decir, para cada una de las infinitas hojitas que salen de una ramita, antes pensábamos que era una, ahora sabemos que son infinitas. Para cada una de ellas, las demás son yoes probables.
y cada una de ellas, la real, es ella misma, y las demás son probables, ¿de acuerdo? Por eso, para Rob, el médico ese es un yo probable, y para el médico, Rob es un yo probable. Seth nos habló un gran rato respecto a este hombre esa noche y describió algunos de los métodos que estaba usando en un esfuerzo por ponerse en contacto con esta realidad. Es decir, ese yo probable de Rob, que es el médico, estaba intentando ponerse en contacto con la realidad de Rob. Esto es lo que les va contando Seth a Jane y a Rob. Seth dijo: existen, de hecho, infinitas variedades de materia que viven en lo que llamarías un marco espacial. Infinitas variedades de materia en un determinado marco espacial. Bueno, si algunos estáis familiarizados con la cuestión científica, pues sabéis que hay por ahí varias teorías que nos hablan de universos paralelos, que serían también infinitos, debido pues a la mecánica cuántica. En un mismo espacio, pues podrían darse infinitos sistemas de realidad física. Esto es a lo que se refiere, simplemente con cambios en la configuración cuántica. Bueno. Usando los sentidos físicos, claro está, nunca puedes percibir estos otros sistemas. Claro, los sentidos físicos son para cada uno de los sistemas probables, para el nivel físico material, es decir, esa horquilla de frecuencia vibratoria en la cual se encuentra cada configuración cuántica de esas infinitas posibilidades en las que se está. Pero la configuración cuántica implica que tus sentidos físicos están adaptados a una concreta configuración cuántica, no a las demás, con lo cual con estos ojos no ves las otras, igual que con los ojos de las otras no ves esta. A esto se está refiriendo Seth. El adiestramiento avanzado en el uso de los yoes internos nos puede llevar, no obstante, a tales exploraciones. Nos indica Seth, podéis adiestraros en hacer incursiones, no físicas, por supuesto, incursiones de experiencia extrasensorial en otros sistemas probables que están ocurriendo de vuestra misma personalidad, vosotros mismos. No otro fragmento del soñador, sino vosotros mismos como fragmento concreto estáis en muchas realidades paralelas, probables, y podéis, desde cada una de ellas, con adiestramiento, hacer incursión en las demás. Tu amigo, dice Rob, probablemente se refería a mí, mi amigo, mi otro yo probable, está más avanzado y su sistema ha alcanzado un progreso mayor en este respecto, le dice Seth a Rob. Tu otro yo probable, del cual estamos hablando ahora, el médico, está más avanzado en el adiestramiento para realizar incursiones extrasensoriales en otros sistemas de realidad probable que tú, porque cada sistema de realidad probable, tu fragmento de personalidad, tiene libre albedrío y puede haberse adiestrado más que tú, porque ha tomado diferentes decisiones a ti. Esto es lo que implica. De la misma manera en que los pensamientos pueden ser enviados a través del espacio, así también la conciencia individual puede ser enviada a través de sistemas de realidad probables, entre paréntesis, otras dimensiones. ¿Qué quiere decir? Que la forma de hacer una incursión extrasensorial, más allá de los sentidos físicos,
en un sistema de realidad probable para conocer a tus otros yoes probables sería lanzando tu conciencia de este sistema de realidad probable con tu nombre y apellidos a otros sistemas de realidad probables para conocer a los yoes probables que están allí. Dice Seth, eso se puede hacer. Y eso, en eso está más avanzado tu otro yo le dice a Rob, el médico, que tú. Vale. Y aquí sí que empieza a cobrar sentido bastante más coherente el término dimensional, dimensión. Porque fijaos, en la exploración espaciotemporal, por simplificar muchísimo y para que nosotros lo entendamos, hemos dicho que podría haber 7 niveles de subrealidad espaciotemporal. 7 niveles, cada uno con diferentes características y correspondientes a diferentes frecuencias vibratorias de las partículas subatómicas. Bien, pero la diferente configuración cuántica que hace posible la coexistencia separada e independiente de los diversos niveles de realidad para una misma personalidad, que somos cada uno de nosotros, ahí sí que cobra buen sentido la palabra dimensión. En cada nivel dimensional habría muchas dimensiones diferentes en función de la configuración cuántica de la materia. Por ejemplo, en el séptimo nivel físico-material podríamos tener una infinidad de dimensiones en función de cómo se configure la energía a nivel cuántico para poder representar cada una de ellas. Y en el sexto nivel dimensional, que llamamos, siguiendo a Urantia, físico-morontial o astral, como se conoce vulgarmente, pues también habría infinitas dimensiones. Y en el quinto, y en el cuarto, y en el tercero, y en el segundo, y en el primero, hemos de suponer que habría infinitas dimensiones. Entonces, una cosa son niveles dimensionales y otra cosa son dimensiones. Por hacernos una idea, podemos asociar los niveles dimensionales con horquillas de frecuencia vibratoria, físico-material, físico-morontial, semi-espiritual, bueno, algunos que ya no podemos ni siquiera comprender que el libro de Urantia llama ya pues fases absonitas del sueño, fases coabsolutas, fases absolutas y ya pues el retorno al conocimiento, ¿no? Pero en cada una de esas horquillas de frecuencia vibratoria o niveles dimensionales, ahí sí que podemos aplicar la palabra dimensiones a las diferentes configuraciones cuánticas, de forma que pueden existir universos físicos paralelos en el mismo espacio, porque la diferente configuración cuántica te hace percibir unos y poder interactuar físicamente con unos y no con otros. Y puede haber infinitos. Entonces, que habitualmente se llama dimensiones a los niveles dimensionales, pues porque todo esto no se comprende muy bien o por simplificar, sí. Pero para comprenderlo tal como nos lo cuentan lo mejor posible, tendríamos que distinguir los 7 niveles dimensionales de las infinitas dimensiones que hay en cada uno. Ven. Del mismo modo que una semilla puede volar a través del aire, la conciencia individual puede viajar por estos sistemas, pero debe ser protegida. Primero, que puede viajar. Es decir, vamos a poner un ejemplo. Tu cuerpo físico no puede ir a al sexto nivel dimensional, al astral. Debe ir tu cuerpo astral, porque tiene la configuración de frecuencia vibratoria del astral. Pero tu conciencia, que es el cuerpo mental, tiene todas las configuraciones
y puede viajar libremente a otras dimensiones dentro de tu nivel dimensional actual séptimo, no podrías ir con tu cuerpo físico a visitar a un yo probable tuyo, pero sí puedes ir con tu cuerpo mental, con la conciencia. Y la conciencia, por supuesto, es el cuerpo mental, el común a todos los niveles dimensionales, ya que el origen de todo es mente. ¿De acuerdo? Llevamos cuerpo mental, bueno, pues porque efectivamente se correspondería con el quinto nivel dimensional, en el que la mente, pues ahí adopta un cuerpo mucho más sutil que el cuerpo astral, pero de alguna forma, pues ya adopta una forma, valga la redundancia también. Dice también, pero debe ser protegida. La conciencia individual puede viajar por estos sistemas probables, pero debe ser protegida. Especulemos. Ahora veremos a ver si nos lo explica Seth, pero especulemos. ¿Por qué debe ser protegida? Bueno, pues porque hay una asignación planificada previamente de una de las infinitas porciones de la conciencia de un determinado fragmento a un sistema de realidad de los infinitos. Y esa porción mental ha elegido una serie de aspectos que se corresponden con su sistema de realidad concreto. Si vas de visita a otro, pues, en fin, podemos imaginarnos que algo puede fallar. Por eso dice Seth, la conciencia individual puede viajar a otros sistemas de realidad probables en donde hay otros clones de tu conciencia. Clones de tu conciencia, teniendo vidas exactamente igual que la que tienes tú aquí, físicas también. Pero cuando tú vas para allá, bueno, pues hay que proteger porque hay un diseño previamente realizado y, bueno, pues es de alguna forma subvertirlo. Y esto es una especulación. Sigamos. La conciencia individual puede viajar por estos sistemas, pero debe ser protegida. Ciertas drogas pueden protegerla. Paréntesis. Todo esto es el método empleado por el yo probable de Rob cuando se proyecta fuera de su sistema probable. Están más avanzados en ese sistema probable. Este yo probable de Rob, este médico, está más avanzado. De hecho, luego nos dirá Seth, es que en su sistema probable él es un científico avanzadísimo en esta cuestión. Y para proteger la conciencia individual suya cuando viaja a este sistema de realidad de Rob, lo protege pues con la ingesta pues de unas drogas, en fin, que tienen un efecto químico que luego pues tendrán un efecto energético concreto que por la razón que sea, se no explica más, pues protegen a esa conciencia individual que viaja a otro sistema probable. Bueno, esto especulemos también. Podría algo tener que ver con las medicinas ancestrales. Pues en fin, ayahuasca, bufalvarius, el peyote, con los cuales, bueno, pues efectivamente se viaja a otros sistemas de realidad y, bueno, pues permiten realizar voluntaria y conscientemente ese viaje y suele haber un regreso feliz, vamos, no se suele quedar la gente por ahí en otra dimensión. Ahora bien, estas drogas son como cápsulas de tiempo y amortiguan los estímulos por ciertos intervalos y luego inyectan estimulantes cuando se alcanzan los puntos de destino. Es decir, que en el tránsito hacia otra realidad probable, es decir, que en el cambio de configuración cuántica necesario para que la conciencia individual en el mismo espacio visite otra dimensión, pues hay una especie de, entendemos aquí por lo que dice Seth, adormecimiento y luego una estimulación cuando ya se ha realizado ese cambio de configuración y se está en la otra dimensión, pues en una reestimulación para poder volver a tener una actividad consciente. Algo así.
El proceso es sumamente complicado. Las inyecciones son hechas en el ser físico, es decir, el médico de la otra realidad probable, pues se inyecta una sustancia, están mucho más avanzados que en esta realidad probable en esa investigación, y con eso pues puede viajar a otras realidades probables, por ejemplo, ir a la de Rob, a la nuestra, a nuestra dimensión, y bueno, pues conseguirlo. Las inyecciones son hechas en el ser físico, inyecciones de esa droga, y afectan el cerebro físico del médico en la otra dimensión. La conciencia se proyecta en una experiencia fuera del cuerpo. Bueno, pues claro, es una experiencia fuera del cuerpo que en vez de llevarte al sexto nivel de dimensiones, al astral, te lleva a otra dimensión dentro del séptimo nivel, con el cuerpo mental. Ahí está la diferencia hasta ahora de lo que hemos visto para poder comprender lo que supone de factor diferencial toda esta cuestión de los yoes probables. El cerebro físico está protegido contra el choque, puesto que en este caso la conciencia viaja a tan rápida velocidad que ordinariamente el contacto entre ella y el cuerpo sería cortado. Parece querer indicarnos Seth, el cambio de la configuración cuántica de tu cuerpo mental podría conllevar una ruptura de la conexión entre la conciencia del médico y su cuerpo, porque la conciencia del médico sale del cuerpo del médico y pasa a nuestra dimensión. Y bueno, pues el proceso es peligroso, es complicado porque es tan rápido que podría fallar algo y quedarse aquí y el médico no despertarse allí en la otra dimensión. Ciertas inyecciones dadas entonces al cerebro en realidad ayudan a la conciencia fuera del cerebro y actúan como nutriente. Es decir, se le da por la inyección corporal al cerebro pues unas instrucciones químicas que facilitan unas codificaciones energéticas que permiten que la conciencia realice ese viaje con cierta seguridad, porque dice Seth que es complicado y peligroso, que no se rompa la conexión y que luego vuelva. Sin embargo, este es simplemente un método que se está usando, uno. Pues habrá infinitos, como es que cuando estamos hablando de la realidad es infinita, entonces habrá infinitos. Esto solo es uno de los que se está usando. En cada realidad probable, pues tendrán el suyo, ¿no? La droga permite periodos regulados de conciencia altamente intensificada, operando a niveles pico, con todas las facultades mentales aceleradas. Pues bien, pues tendrá que ser así. Entre estos periodos, sin embargo, hay periodos de inconsciencia, los cuales son de naturaleza protectora. Sí, de esto nos habla también el libro de Urantia. Cambiar de nivel dimensional, pues por ejemplo, del séptimo al sexto, pues hay 3 días de inconsciencia protectora. Cambiar según nos cuenta Urantia, del sexto al quinto, pues también lo mismo. Cambiar dentro de un nivel de dimensiones de una dimensión a otra, según nos cuenta Urantia, pues también se tiene que pasar por un periodo de inconsciencia. Nos está diciendo ahora Seth que el doctor, cuando se droga para que su conciencia salte a nuestra dimensión desde la suya, hay un periodo de inconsciencia, precisamente aquel en el que, especulemos, consiste el salto, es decir, donde se produce la modificación de la configuración cuántica del cuerpo mental para que pueda interactuar en este nivel físico-material, dimensión concreta en la que está Rob, diferente dimensión en la que está el médico, que es el otro yo probable de Rob. Vale.
Durante los lapsos inconscientes, las drogas inyectadas en el cerebro físico proporcionan mayor alimentación a estas áreas del cerebro involucradas en estas eyecciones de conciencia. Bueno, pues el lanzamiento del cuerpo mental se produce, según esto que dices, desde el cerebro. Entonces, las áreas encargadas, igual que el lanzamiento del cuerpo astral se produce desde todo el cuerpo, el lanzamiento del cuerpo mental dice, se produce desde el cerebro físico y desde el paracerebro sutil, que diría Waldo Vieira, desde el cerebro astral. Entonces, bueno, pues hay áreas donde influyen estas drogas para que ese lanzamiento se pueda realizar. Para esa eyección de conciencia, eyección le llaman a cuando un avión, antes de tener un accidente, le das a un botón y sale la silla donde se sienta el piloto, le eyecta y entonces el piloto sale con un paracaídas y el avión se estrella. Pues es una eyección, es un lanzamiento de la conciencia del cuerpo mental. Y entonces dice, la droga permite una activación energética. Lo digo pues similar a cómo se produce cuando se eyecta o se proyecta el cuerpo astral. Hay una activación energética del físico que lanza el cuerpo astral fuera. Pues esto es más o menos una cosa similar, pero con el cuerpo mental. Por lo tanto, aun cuando tu yo probable se halla a una distancia dentro de tu alcance, por decirlo así, una distancia, una diferente configuración cuántica. Bueno, pues habremos de suponer que las configuraciones cuánticas pueden ser más diferentes entre algunos sistemas probables que otras que sean menos diferentes. Es decir, más alejadas algunas dimensiones de esta que otras dimensiones que estarían más cerca, dependiendo de la intensidad de la modificación de la configuración cuántica utilizada en cada sistema de realidad. Por lo tanto, aun cuando tu yo probable se halla a una distancia dentro de tu alcance, por decirlo así, se encuentra a veces en estos periodos de oscurecimiento y nutrición. Bueno, esos periodos inconscientes de paso de un sistema de realidad a otro, de una dimensión a otra. En tu tiempo, los periodos de elevada actividad consciente durarían aproximadamente 3 días, seguidos por 1 día y medio a 4 días de inactividad consciente, según las circunstancias. Quiero entender que dice Seth que por el método de inyectarse esa droga el médico en el otro sistema probable, si eso lo hiciésemos aquí, pues habría un salto dimensional de 3 días y luego, pues, dice aquí, de día y medio a 4 días de inconsciencia, según las circunstancias. Es decir, que para hacer todo el experimento, pues se necesitarían, pues, 3 y entre 4 y medio y 7 días, más o menos. Vale. Esto implica la transmisión de energía consciente de un sistema doméstico a otro extraño. Claro, a otro con una diferente configuración cuántica. La transmisión de energía consciente del cuerpo mental de un sistema doméstico, pues por ejemplo, aquel del médico, a otro extraño, el de Rob, diferente configuración cuántica, y se transmite energía mental desde uno a otro, energía mental con conciencia teniente, que es la conciencia individual del médico que viene a visitar a Rob. Y ciertos cambios más o menos automáticos deben hacerse de sistema a sistema, lo que involucra el uso de ondas cerebrales y ciertos patrones que son normales en diferentes sistemas. Vale. Existen otros patrones cerebrales, por ejemplo, además de los descubiertos
por tus científicos. Le dice Seth a Rob, los científicos ya han descubierto algunos patrones de energía cerebral, de ondas y tal, y existen otros que no han descubierto todavía. Las drogas ayudan a cambiar estos patrones cuando es necesario. Pues sí, y ahí están las medicinas ancestrales que te ayudan a realizar, pues, conscientemente viajes multidimensionales. Bueno, tampoco te enteras mucho, o te enteras, pues, variablemente en función de en cada ingesta que realices. Y efectivamente también hay drogas, como puede ser el peyote, que te inducen proyecciones de la conciencia astral, astral y mental. Siempre que se dice astral, el cuerpo astral sale y se lleva al cuerpo mental. Puede salir el cuerpo astral con el mental o puede salir solo el mental. O una vez que ha salido el cuerpo astral, de ese cuerpo astral puede salir a su vez el mental. Es decir, todo esto es como un catalejo que se abre 3 piezas o se abren 2 piezas, pero si se abren 2 piezas, va una tercera que se puede abrir también. Si estos patrones cerebrales no cambian al entrar y salir de un sistema, porque hay una diferente configuración cuántica, que es lo que hace que sean dimensiones diferenciadas, diferentes patrones cerebrales, si no cambian cuando vas de un sistema a otro, por lo menos teóricamente, la conciencia podría quedar atrapada dentro de un determinado sistema. Aceleración o desaceleración, ¿ves? Pero mentalmente. Bueno, pues entenderemos que está hablando de esto que estamos explicando. Sigue explicando Jane, después de haber transcrito esto que dijo Seth. Después de la sesión de esta transcrita, cuando Rob me dio a conocer lo que Seth había estado diciendo, tan solo nos quedamos mirándonos uno al otro durante varios minutos. Probablemente tienes un yo probable, le dijo finalmente Jane a Rob con una carcajada. Claro, es que esto descoloca muchísimo. Ya descoloca la multidimensionalidad del alma, los diferentes fragmentos del soñador en los diferentes niveles dimensionales, pues ya que en un nivel dimensional haya infinitas dimensiones en las que estás en función de las diferentes decisiones que tomas, esto lo vamos a ver ahora a continuación, pues ya descoloca mucho, incluso, bueno, pues como dije al principio en la explicación, puede llegar a ser, diciéndolo figurativamente, traumático. Es decir, ¿cómo es posible que haya otros yoes por ahí, infinitos además, con vidas físicas igual que la mía, solo que como se han bifurcado a cada vez que se ha tomado una diferente decisión, pues han ido surgiendo. Es decir, desde aquí es una auténtica locura, pues toda esta cuestión que cuenta Seth, por decirlo de alguna forma, ¿no? No es realmente una idea nueva, aclaró Rob a Jane. Los científicos han propuesto una teoría respecto a un universo probable. Bueno, ya en 1960, pues esa teoría, que es de principios o de mediados del siglo XX, estaba ya por ahí. Pero, por lo que dices, Seth está hablando sobre infinidad de ellos. Y una cosa es teorizar respecto a probables yoes y otra pensar que uno de ellos pudiera llegar a estar en contacto contigo, que es lo que le está diciendo Seth, que se puede viajar a otras dimensiones donde están otros yoes probables tuyos, yoes con tus nombres y apellidos y tu mismo físico. Luego hablará Seth de que, por tanto, todo esto de los yoes probables da lugar a civilizaciones probables, a planetas probables y a universos probables, paralelos. Con lo cual, cuando decimos que el yo soy, el conjunto Dios-filiación, explora las infinitas posibilidades de manifestación, no lo decimos retóricamente, explora las infinitas posibilidades de manifestación. Estoy listo, exclamó Rob.
a que uno yo probable suyo pudiese visitarle. Dice, estoy listo, exclamó Rob, y en verdad lo estaba, dice Jane. En el curso de las siguientes semanas, continúa redactando Jane, Rob llevó a cabo los ejercicios de tiempo psicológico sugeridos por Seth. Bueno, Seth, al final de este libro, el material de Seth, da una pauta para poder entrenar en la práctica para conectarte con los sentidos internos, de los que llevamos pues todas estas sesiones hablando. Nosotros tenemos los sentidos externos, que son los físicos, y luego hay unos sentidos internos del ego, que están en el subconsciente cercano. Y bueno, pues, en fin, empezar a identificarse con los sentidos internos con estos métodos prácticos que da Seth, pues indudablemente favorece la percepción extrasensorial, y Seth lo recomienda a boca abierta. En el curso de las siguientes semanas, Rob llevó a cabo los ejercicios de tiempo psicológico sugeridos por Seth, ya los veremos, y trató de mantenerse intuitivamente alerta a cualquier cosa fuera del ordinario. Porque Seth le dice, haz estos ejercicios porque el médico del otro sistema probable te está buscando. Entonces ponte tú en situación receptiva para poder recibirle. Ahora veremos cómo. Mientras tanto, celebramos otra sesión y Rob tenía un buen número de preguntas listas para presentar a Seth. Seguro que cientos, vamos. De acuerdo con lo que Seth nos dijo, este probable yo es un tal doctor Pietra. Se trata de un hombre de más edad en su sistema de realidad de lo que Rob es en el nuestro. Y si bien ha logrado progresos en su pintura, es médico aficionado a la pintura, este interés está subordinado a su trabajo en medicina. Todo esto se lo contaba Seth a Jean y a Rob. Ahora está estudiando el uso de la pintura en la terapia, dijo Seth. No solo trabaja con pacientes y usa el arte como terapia, sino que está ensayando con la idea de que algunas pinturas por sí solas en cursiva, poseen un efecto curativo. Está en cursiva porque lo que realmente posee el efecto curativo es la energía causal antecedente a esa manifestación como un color concreto. Y Seth prosiguió diciendo que ciertas pinturas pueden captar y dirigir las habilidades curativas del que las ve. El intento curativo del pintor se manifiesta en su capacidad de medium y en su pintura. Bueno, ahora tenemos también aquí pues mucha información sobre el uso de las diferentes energías que representan los colores para fines concretos. Cada color tiene un rango de energía y eso pues, puede venir bien para equilibrar determinadas energías sutiles internas que tenemos, que son las antecedentes causales de las físicas, que son las antecedentes causales de la salud, por ejemplo. ¿Sabe el doctor Pietra que yo existo? Inquirió Rob. Sabe de tu existencia hipotética, contestó Seth. Cree que tiene un yo probable y se está esforzando para visitar este universo probable. Bueno, pues, en fin, en ese otro sistema de realidad, este doctor, pues, además de ser científico, pues es una persona que experimenta con la ampliación de la consciencia y la percepción extrasensorial. Y entonces intuye que en un universo paralelo, en un sistema de realidad paralelo, hay un homónimo, hay un, en fin, primo lejano, como dice Rob, que está ahí, como dice Seth, que está ahí, que es Rob. Sin embargo, no tiene idea de que tú podrías estar a la expectativa de tal visita o que podrías estar planeando conocerlo.
También ha venido trabajando con la droga, junto con otros 2. Estará en posibilidad de actuar en su propio sistema mientras se encuentra fuera. Tu estado mental y receptividad se le comunicarán a él intuitivamente. Él se conecta también, pues entra en trance, se conecta, sube por el árbol y recibe la información de que Rob está también a la espera, a la expectativa de que ese encuentro se produzca. Los aspectos simpáticos de sus personalidades servirán para establecer claros canales de comunicación entre ambos. Pues que son, como dice, ser primos lejanos, que en fin, que pueden tener una comunicación fluida, que son el mismo fragmento de soñador. Entonces, en fin, tienen muchas afinidades, quiere decir Seth, con lo cual la comunicación se va a poder establecer muy bien. Como verás, el camino de entrada no es físico, claro está. No va a venir físicamente el doctor Pietra a ver a Rob, vendrá en cuerpo mental. Y no obstante, la estructura molecular se halla hasta cierto punto involucrada. Claro, porque un cambio de configuración cuántica de las partículas subatómicas da una nueva configuración atómica y por tanto una nueva configuración molecular. Entonces la estructura molecular pues es diferente. ¿Pero lo veré físicamente?, preguntó Rob. Concediendo que tengamos algún tipo de contacto, ¿lo sabré yo conscientemente? Rob está... Lo deberías ver visualmente, bien sea enteramente objetivizado por ti, que recibes la información de que él está y te la proyectas y te la representas, enteramente objetivizado, o en una imagen interna inusitadamente vívida, es decir, lo proyectas fuera de ti, lo ves, o lo ves internamente, lo ves en tu mente, como se hace en canalización. Pero, más que esto, debería haber una comunicación interior entre ambos, de naturaleza telepática. Claro, también como en canalización. Es decir, recibir la información y que vaya apareciendo esa información en tu cerebro. Entonces tú dices, me está diciendo esto, me lo está diciendo, sé que me lo está diciendo. Él también está visualmente orientado, ¿entiendes? Claro, para encontrarse con Rob, con lo cual, pues si 2 quieren, se encuentran, ¿eh? Si 2 se orientan para conectarse uno con el otro, se acaban encontrando, sintonizan la misma configuración cuántica para poder encontrarse. De hecho, bueno, es el médico el que viene a sintonizar la configuración cuántica de Rob y luego, pues, lógicamente, sintonizan intencionalmente el encontrarse, pues, puramente en niveles de conciencia, en sus cuerpos mentales. Digamos que subvierten elementos limitativos del implante de diseño de la mentecita material para que pueda darse ese encuentro. Tal vez sea capaz de mostrarte imágenes de su propio sistema de realidad. Quizá pueda llevarte allí en una proyección y desde ese punto debería ser capaz de contemplar tu propio sistema y en una serie de destellos ver tu vida y la de Rupert, Jane, con mucha mayor claridad. Una vez que se produce el encuentro entre los 2 yoes probables, pues se abre un canal y ese canal permite pues que cada uno de ellos vea imágenes de la otra realidad, que conozca pues un resumen de lo que ha sido tu vida desde un punto de vista energético, pensamientos y emociones manifestados en hechos concretos, en fin, muchas posibilidades, ya se entra en una conexión. Pero, ¿cuándo estará aquí en nuestros términos? Claro, Rob sigue preguntando, porque Rob dice, a ver, pero dime más cosas porque, en fin, me estás dejando absolutamente
preguntó Rob con rapidez, porque ya casi llegaba el momento de poner fin a la sesión. Calculo que dentro de 7 horas se encontrará dentro de tu sistema, bien sea que lo percibas o no. Claro, viene el otro y tú tienes que estar receptivo. Entonces tú tienes que ponerte receptivo para percibirle al otro. Si tú no estás receptivo, pues estás cerrado y no percibes nada. El otro probablemente te verá a ti, pero tú no lo verás a él. La droga tal vez tenga el efecto de colorear su imagen, la que él, el doctor Pietra, ha tomado para poder hacer este viaje. Coloreará su imagen, dice Seth. Así pues, que no te sorprenda un tinte amarillo o púrpura al visualizarle. Por diversas razones que no podemos discutir esta noche, los experimentos se han venido llevando a cabo por un periodo de varias semanas y no volverán a intentarse sino hasta otoño. Según dice Seth, te llevan entre 4,5 y 7 días estos experimentos, en los cuales seguramente el doctor Pietra en su sistema de realidad pues está completamente en trance. Activo los 3 primeros días y inactivo, descansando o restableciendo la configuración cuántica de su conciencia, pues los otros 1,5 o 3 que está diciendo Seth. Entonces no puede intentarlo constantemente. Precisamente Seth le habla a Rob de que en el otro sistema de realidad se va a iniciar este proceso de 7 días, de entre 4,5 y 7 días, y que esté atento, porque si no, no se va a volver a realizar hasta el otoño, hasta pasados unos meses, lógicamente. Serán drogas potentes, etcétera, etcétera. Bueno, imaginémonos. Por diversas razones que no podemos discutir esta noche, los experimentos se han venido llevando a cabo por un periodo de varias semanas y no volverán a intentarse sino hasta otoño. Esto tiene que ver con la conductividad de las estructuras celulares y tu atmósfera particular durante estos periodos. Bueno, pues esos ajustes que se tienen que hacer para pasar de una realidad a otra, que sea. Esta sesión, sigue diciendo Jane, tuvo lugar el 9 de junio de 1969. Seth dijo a Rob otra vez que el contacto podría facilitarse mediante los ejercicios de tiempo psicológico. Ponte a hacer ejercicios de tiempo psicológico porque eso te lleva a un estado de trance en el que activando tus sentidos internos podrás ver cuando te venga a ver el doctor Pietra, porque si no, no le vas a ver. Dice Jane, estos ejercicios se explicarán en el capítulo referente al desarrollo de facultades psíquicas, más adelante en este libro. Lo veremos en breve. Rob llevó a cabo estos ejercicios varias veces en esa semana, sin lograr el contacto con el doctor Pietra, hasta donde llegó a saber. Bueno, puede ser que el doctor Pietra hubiese fallado o puede ser que Rob no se hubiese conectado con el árbol álmico. Vete tú a saber. De forma suficiente. Rob llevó a cabo estos ejercicios varias veces en esa semana, sin lograr, bueno, esto ya lo hemos dicho, sin lograr el contacto con el doctor Pietra hasta donde llegó a saber. El 16 de junio, Seth nos sorprendió diciendo que 2 veces ya se había logrado un casi contacto, es decir, que había conseguido el doctor Pietra venir. Lo que ocurrió fue una fusión muy breve de características de personalidad en niveles más profundos que los conscientes. Bueno, os habéis encontrado, pero inconscientemente. Tú inconscientemente, por lo menos. Dijo Seth. Ninguno de los dos supo cómo manejarlo. Bueno, el doctor Pietra tampoco fue consciente. Tenían miedo de empañar vuestras propias identidades y estabais más bien atemorizados por algunas de las similitudes entre ellas. Cuando llegó el momento del encuentro, pues hubo miedo. Sin embargo, fueron estas similitudes las que hicieron posible ese pequeño contacto. Bueno, pues hubo un contacto inconsciente, no llegó a elevarse al nivel de la consciencia de vigilia porque el miedo lo impidió. Miedo, como siempre, es el que impide la percepción extrasensorial, siempre. Incluso cuando se decide, si se decide y no se elimina el miedo, pues ya nos lo ha dicho Seth, no se consigue.
¿Cuándo ocurrió esto?, inquirió Rob. En un momento en que tus pensamientos se desviaron por una tangente. Creo que tenías una imagen mental de la porción interna de un cuerpo humano o un pensamiento que tenía que ver con órganos internos. Esto ocurrió cuando lograste captar a niveles más profundos la presencia del doctor Pietra. Él conscientemente, es decir, inconscientemente, se encuentra con el doctor Pietra, pero a su conciencia de vigilia, como no lo quiere llevar a la conciencia porque le da miedo, pues lo traduce en imágenes de cuerpos humanos y de órganos. Dice Seth que es lo que ocurre. Rob había estado trabajando en retratos y figuras humanas, por lo que estos datos tuvieron sentido para él. No obstante, no recordaba ninguna poderosa imagen interna del interior de un cuerpo. Sin embargo, dijo que había estado pensando mucho en interiores de cuerpos, cosa que yo no sabía, dice Jane. Seth siguió diciendo que todavía era posible un contacto más completo, aun cuando el enfoque del doctor Pietra no está seguro y la intensidad de su presencia varía. El doctor Pietra, bueno, pues es las primeras veces que intenta hacer eso y todavía no lo ha perfeccionado. Seth tenía algo más que decir respecto a las drogas que el doctor Pietra usa en sus experimentos. Aparentemente, estas aseguran que la conciencia no regresa al cerebro físico con demasiada rapidez. Asimismo, aseguró que había métodos por los cuales la conducta relativa y la condición de la conciencia viajera se vigila en el otro extremo. Se tiene monitorizado el proceso por el cual la conciencia hace el viaje y vuelve. Pues se tiene monitorizado seguramente el cerebro para ver que todo esté en orden, que no le dé un colapso de algún tipo. En caso de cualesquiera peligros severos, la conciencia es traída de regreso, pero esto es sumamente peligroso. Incluso aquí ya tenemos películas que de alguna forma tocan este tema, e incluso alguna serie que he visto yo recientemente en el que hay sistemas probables de realidad y hay pues traspasos en fin, físicos, cosa que, bueno, pues no pueden ser, pero en las series, pues, se hace como si pudiesen ser, ¿no? Pero que este tema, hombre, bien, Seth ya lo comenta en 1960, pues ha estado en el imaginario colectivo desde entonces, con lo cual es normal que se hable de ello desde un punto de vista teórico-científico, desde un punto de vista cinematográfico, etcétera, etcétera, literario. En caso de que alguien se sienta inseguro, este probable sistema de realidad es tan real como el nuestro, según Seth. Claro, es que es otro físico igual, exactamente igual, infinitos físicos, en el mismo espacio, con diferentes configuraciones cuánticas. Ese es el verdadero sentido de las dimensiones. Para sus habitantes está compuesto de materia física y es solo uno de los infinitos. Es solo uno de un infinito número de sistemas o universos entre la materia y la antimateria. La gente que habita en el sistema del doctor Pietra ya ha formulado hipótesis de la existencia de otros probables universos, igual que en el nuestro. Y el doctor Pietra es uno de los primeros exploradores, principalmente debido a sus excelentes antecedentes como médico. Tal viaje entre probables sistemas se hace mediante la proyección de la conciencia fuera del cuerpo. No del cuerpo, entiendo yo, por ahora, de lo que dice Seth, no del cuerpo astral, sino del cuerpo mental. Como se explicó en los extractos. Pero esto parece involucrar una fusión de medicina, física y otras disciplinas. En otras aseveraciones anteriores, Seth nos dijo que cualquier viaje de gran alcance en el espacio, dentro de nuestro propio sistema de realidad, es decir, tú aquí te quieres ir a la constelación de Sebastopol, allí a 100.000 años luz, por ejemplo, en este sistema de realidad. También implicaría viajes mentales más que físicos.
ni físicos materiales, porque tú no puedes llevarte a 100.000 años luz un cuerpo, porque no te aguanta, ni físicos morontiales siquiera, sino mentales, el cuerpo mental puramente. Si, como lo sostiene Set, tenemos probables yoes, y si, además de todo esto, vivimos varias existencias en este planeta, claro, las reencarnacionales y las probables paralelas. ¿Qué ocurre con el concepto de una sola alma? Bueno, el alma es el árbol, el alma es la conciencia del soñador multifragmentada, ya hemos visto, no solo en los diferentes niveles dimensionales, sino en diferentes dimensiones en cada nivel dimensional y con diferentes personalidades, infinidad de dimensiones en 7 diferentes niveles dimensionales. Y todo eso es el alma. Todo el árbol es el árbol álmico, es la conciencia del soñador dentro del sueño. Y por niveles, lógicamente, pues hay subalmas, porque si de una rama gorda salen 3 medianas, pues hay diferentes, en fin, planificaciones de experiencia a partir de ese punto de corte para abajo que ya diferencian completamente, ¿no? Aquí quiero incluir extractos de 3 sesiones en las que Set explica la diferencia entre un suceso físico y otro probable, y la relación entre nosotros y sistemas probables de realidad. Recuérdese que Rob y el Dr. Pietra son, cada uno, individuos. Cada uno en su sistema son físicos, son personajes físicos. Set explica esta relación diciendo que los dos se hallan relacionados como primos lejanos. Ya lo irá explicando después más detenidamente. Empieza con lo que creo es una excelente descripción del yo total o la personalidad interna, el árbol. Y cómo se relaciona con esta y otras existencias. Y entonces ahora transcribe Jane aquí en este libro, en este capítulo, 3 sesiones, la 231, la 232, la 227, y nosotros vamos a dejar este interesantísimo tema que empieza a explicarse más en profundidad de los yoes probables para la siguiente sesión, dado que llevamos ya más de 1 hora con esta, con lo cual aquí terminamos y hasta la siguiente seguiremos con la segunda parte de este capítulo 15, los yoes probables y otros sistemas de realidad. Sin más, prospector.